Se les nota las caras, ya el tercer día como que estamos más relajados. Justo cuando como que estamos más relajados y cuando nos tenemos que ir. Qué tremendo, ¿no? Pero bueno, un día había que bajar del monte. Esta mañana estábamos orando con mi esposa por eso, porque decíamos hoy ya hay que volver y uno como que se pone linda la cosa y empiezan la comunión y las charlas y escuchar los testimonios. Y ahí vuelve la realidad, hay que volver y bajar del monte, ¿no? Es típico que quisiéramos quedarnos ahí. Pero bueno, el Señor preparó este buen momento y ahora debemos volver después a nuestro lugar y seguir sirviéndolo. Muy bien, mis hermanos, sin más rodeos, vamos a meternos en la última plenaria entonces de esta conferencia, Viviendo Coram Deo. ¿Sí? ¿Bien? Hola, hola. ¿Estamos? Si lo subimos un poquito. Ahí, hola. ¿Ahí escuchan bien? Buenísimo. Entonces, pensando ya que estamos en el último día de esta conferencia Coram Deo, el tema que se me encomendó es el de cómo vivir Coram Deo en la economía y en el manejo de nuestras finanzas. Y quiero introducir al tema contándoles una historia. Dice que había un hombre rico con una actitud de carácter agria, amarga, y fue a visitar, dice, a un rabino. Y este rabino llevaba una vida sencilla, simple, humilde, y después de conversar un rato con este hombre, dice que el rabino se le ocurrió una idea para ilustrar la vida mala que llevaba este hombre, su forma de ser, su mala forma de ser. Entonces dice que tomó a este hombre de la mano después de haber conversado un rato y lo llevó hasta una ventana y lo puso detrás del cristal de la ventana y le pidió por favor que observara lo que había afuera y que le describiera lo que estaba viendo. Dice que el hombre empezó a contarle que veía una plaza llena de pastos verdes, niños corriendo, mujeres, padres de familia y pasando ahí esta gente un buen tiempo. Inmediatamente después de eso dice que el rabino tomó de la mano a este hombre y lo llevó después y lo puso frente a un espejo. Y al ponerlo frente al espejo le volvió a preguntar lo mismo, ¿qué era lo que veía? Dice que este hombre lo primero que hizo cuando se vio frente al espejo, frunció su rostro. Y su respuesta fue que se veía él mismo. Interesante, dijo el rabino. La ventana tiene un cristal y el espejo también tiene un cristal. Pero el cristal del espejo está cubierto con una delgada capa de plata. Tan pronto como se añade un poco de plata, uno deja de ver a los otros para verse uno mismo. Interesante reflexión, ¿no? El dinero juega un papel importante en nuestras vidas. Eso es lo que estoy tratando de decirle. Y la forma en la que nosotros pensamos del dinero va a determinar la forma en la que también lo utilizamos. Vuelvo a repetir. La forma en la que nosotros pensamos del dinero es la forma también en que lo vamos a utilizar. Hay personas para las cuales el dinero verdaderamente es algo bueno, es la base de todo, es su pasión el dinero, mientras que hay otras personas que viven en otro extremo que dicen que el dinero es malo, lo ven como algo sucio, pecaminoso. Bueno, lo cierto es que el dinero es amoral, el dinero no es ni bueno ni malo, no tiene moral, es decir, los mismos 1.500 pesos a lo mejor que usted puede tener y bendecir a alguien que tiene una necesidad, tal vez esos 1.500 pesos que usted se lo dio, esa persona va a pagar en un supermercado y ese dinero circula y lo toma a otra mano donde termina comprando a lo mejor en algún búnker pasta base. El dinero no depende si es bueno o es malo, es amoral. Depende en la mano de quién esté y la utilidad que le va a dar es lo que va a producir. Y es precioso para nosotros saber que somos ciudadanos del cielo, que hay tanta gloria, tanta esperanza futura para nosotros, pero mientras estamos aquí en la tierra, la realidad es que necesitamos también el dinero. Entonces vamos a tratar de ver algunos principios de cómo vivir Coram Deo en el manejo de nuestras finanzas. Algunos patrones que tenemos que tener claro, o diría yo mejor, vamos a ver unos conceptos que tenemos que tener claro para darle un buen manejo al dinero. El primer concepto que deberíamos tener claro es que todas las cosas son de Dios. Todo es de Dios. Así empieza la Biblia. Génesis capítulo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El hecho de que Dios es el creador ya lo pone en una perspectiva que Él es el dueño de todo. Esto está pero clarísimo. Esto está clarísimo. Y así podemos seguir
mirando sucesivos versículos que nos van a hablar de esto. Por ejemplo, Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y lo que en él habita. Está claro que la tierra y todo lo que en el mundo habita le pertenece al Señor. No solo la tierra, sino también todo lo que habita en la tierra. Salmo 95:5 dice: suyo es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Entonces, ¿por qué el mar y la tierra es de Dios? Porque él lo hizo. Porque él lo hizo. Cielos y tierra y todos los animales también son de Dios. Así dice el Salmo 50, versículos 10 al 12. Porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes, y mío es todo el campo y lo que se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. Creo que si hay algo que enfatiza este salmo, mío es todo. Ahora, ¿qué pasa con la plata y con el oro? También es de Dios. Así dice Ageo, capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Si seguimos pensando que Dios como creador es dueño de todo, podríamos pensar, vamos más allá, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa con nuestros cuerpos? También son del Señor. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice: ¿o no saben, pregunta retórica, ¿no?, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Note esto, ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Por qué? Porque han sido comprados por precio. Fuimos comprados por precio, el precio más alto que podíamos imaginar, la sangre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Está claro que Dios quiere mostrarnos que Él es el creador de todo. Está claro que Él es el dueño de todo, por derecho. Y a las personas nos encanta pensar muchas veces que todo es nuestro, ¿no? Tenemos el hábito de decir, piénselo de manera inconsciente, pero hablamos de mi casa, mi auto, mis hijos, cuando son herencia del Señor. Nos los ha prestado, simplemente, ¿no? Mis hijos, y hasta tenemos la costumbre de decir, mi iglesia. ¡Wow! Una vez yo le decía a un pastor en broma, me decía, ¿cómo está tu iglesia? Digo, no me pongan problemas con el Señor. Digo que esto puede traer consecuencias, ¿no? Es natural en nosotros, somos personas posesivas, nuestra naturaleza pecaminosa, y la decimos en un buen sentido estas cosas, ¿no? No es que de alguna manera esté mal, pero quiero mostrarle que está innato en nosotros, eso es lo que trato de expresar. Pero en realidad, de acuerdo a lo que acabamos de ver, que Dios es el dueño de todo, como podemos ver, tenemos menos de lo que nosotros pensamos que tenemos. En realidad no tenemos nada, no nos pertenece nada. Todo es del Señor y todo lo que tenemos lo tenemos justamente por una acción de gracia. Pero nuestro gran Dios, lleno de misericordia, lleno de compasión por nosotros, y en un acto justamente soberano de gracia nos redimió y nos constituyó en sus administradores. En sus administradores. Y he aquí el segundo concepto que nosotros tenemos que tener claro. El primero, Dios creador es dueño de todo. Esto es indiscutible. Pero el segundo principio o el segundo concepto, a Dios le plació colocarnos a nosotros como sus administradores para que nosotros podamos vivir ahora corandeo también en la administración. En pocas palabras, somos mayordomos, administradores de Dios. La mayordomía o la administración no es un concepto nuevo en la Biblia, no es un concepto del Nuevo Testamento. Siempre estuvo en la mente de Dios, tal es así que nosotros lo hallamos desde el principio. Lo encontramos ya desde el inicio cuando leemos el Génesis y luego se va a desarrollar en toda la Biblia. Si me acompañan y quieren mirar ahí en Génesis capítulo 1, seguramente lo saben de memoria. Miremos el inicio. Ya sabemos que Dios creó, pero inmediatamente en el versículo 28, Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Miren los conceptos. Llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio. ¿Qué es eso? Administración. Le está diciendo a ustedes, son mis administradores. Antes de la caída.
Ya Dios había establecido que el hombre administre. En Génesis 2:15, ahí nomás, dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. El hombre tiene que trabajar, el hombre tiene que administrar la creación que le pertenece a Dios. Y aunque todo le pertenece a Dios, entonces en su bondad le plació colocarlo a Adán como un administrador de todo lo que él había creado. Un administrador o un mayordomo, como usted le quiera decir, en definitiva, es alguien que está velando por cosas que no son propias. Son de alguien que le dio la encomienda de cuidar esos bienes, en este caso de su amo y en este caso para nosotros nuestro gran rey, que como buenos súbditos nos pone como administradores. Yo, mis hermanos, soy de profesión corredor inmobiliario. Y si hay algo que sabemos de la inmobiliaria es esto de administrar bienes de otros, ¿no? Y justamente un requisito que se demanda también en el mundo natural de que el administrador sea una persona fiel, confiable. Ahora bien, la Escritura nos demanda lo mismo. Primera de Corintios, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Básicamente, nosotros somos administradores de Dios en muchísimas cosas, pero básicamente hay 4 que encierran casi todas. Tiempo, dones, salud y dinero. Esas cosas encierran casi el resto. Ahora, ¿cuál es la demanda para estos administradores? Que sean hallados fiel. Y justamente yo citaba esto de las inmobiliarias, porque muchas inmobiliarias en la ciudad de Rosario, que hay una colegiatura, les es revocado el poder por falta de transparencia. En el mundo de la inmobiliaria es muy tentador manejar tanto dinero de alquileres, de impuestos a la gente, y a veces utilizan el dinero para fines propios, total, después lo devolvemos. ¿Sabe cuántas inmobiliarias han entrado en juicio con el colegio de corredores? ¿Cuántas inmobiliarias perdieron sus matrículas por falta de transparencia en las divisas? Entonces, entendiendo nosotros estas dos verdades bíblicas tan grandes, que Dios es el creador y que nosotros somos sus administradores, debemos vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios, también teniendo nuestras finanzas en orden, siendo buenos administradores. Yo no voy a hablar ni de los dones, ni de la salud, ni del tiempo, porque el punto es finanza. Pero entonces, si vamos a ser administradores de Dios en cuanto también la economía, es necesario escuchar a Dios en todo lo que Él tiene para decirnos acerca del dinero. ¿Sabía usted que Dios habla mucho de dinero en la Biblia? Tanto habla de dinero en la Biblia que la palabra de dinero, plata, se nombra más de 2.400 veces. ¿Escuchó? La palabra dinero, plata, todo lo que tiene que ver con riqueza, se nombra más de 2.400 veces. El mismo Señor Jesucristo, el 15% de sus sermones lo conectó en algún momento con el dinero. Entonces no es un tema secundario para Dios. La forma en la que nosotros manejamos el dinero, de alguna manera refleja una condición interna, refleja cómo es también nuestro corazón, demuestra en qué estado se encuentra nuestro corazón. Y aunque suene un tanto extraño lo que le voy a decir, la manera en que manejamos el dinero también es una evidencia de alguna forma de nuestra conversión. El trato que los creyentes tienen con el dinero, de alguna manera demuestran una evidencia también de nuestra salvación. Note que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no pueden robar, no penetran ni roban, dice mi versión. Porque donde esté tu tesoro, allí está, ¿qué cosa? Tu corazón. El punto de arranque es que Dios no tiene ningún problema con el dinero. Esto tenemos que tenerlo claro. Dios no tiene problema con el dinero, pero sí Dios está mirando nuestro corazón. Sí Dios está mirando nuestro corazón. En pocas palabras, lo que Dios desea es que el dinero
no ocupe el lugar en nuestro corazón que le corresponde a Él. Este es el gran asunto. Que el dinero no tome dominio sobre nuestro corazón. Para los más grandecitos, acá vamos a revelar la edad de algunos, recuerdan lo que fue el año 2001, cuando vino el corralito. Y lo más grande, debemos recordar cuántas personas, cuando sus ahorros quedaron capturados por los bancos, se quitaron la vida. Cuánta gente de bien que había trabajado toda su vida y tenía todos sus ahorros ahí, se quitó la vida por causa del dinero. Eso es una evidencia de lo que hace el dinero en el corazón de una persona. Su vida ha pasado por sus ahorros para mucha gente. Dios quiere que nosotros seamos entonces buenos administradores y que disfrutemos de todos los recursos que Él nos provee cada semana, pero no quiere que hagamos un ídolo de ellos. No deben capturar nuestro corazón. Si creemos que el dinero es lo más importante en esta vida, nosotros estaremos siempre afanados por obtenerlo, por conseguirlo. Estaremos con una visión permanentemente terrenal, como dice el libro de Eclesiastés, ¿no? Mirando por debajo del sol, afanado con estas cosas. Pero si entendemos que el dinero es un recurso que Dios nos provee, nosotros estaremos dispuestos a administrarlo de una forma corandeo. Y la pregunta es, ¿cómo administramos entonces el dinero corandeo? Y yo voy a hablarle en esta mañana de 3 cosas puntuales que está dentro de la administración de hombres y de mujeres fieles. En primer lugar, para administrar el dinero corandeo, debemos entender que en primer lugar Dios provee para que vivamos. Dios nos provee para que vivamos. En segundo lugar, Dios nos provee para que ahorremos. En tercer lugar, Dios nos provee para que aprendamos a dar. Esos 3 principios son elementales para vivir corandeo. Entonces, comenzando con nuestro primer punto, Dios provee para que vivamos. Y el primer principio de la libertad financiera es que nosotros podamos vivir del trabajo que Dios nos provee. Esto es esencial. Dios nos ha provisto trabajo porque esto va con la provisión para nuestra vida. Todo cristiano debe ganarse la vida honestamente. El trabajo es una bendición. Y no como muchos cristianos entienden que es una maldición por causa del pecado. No he escuchado nunca, por culpa de Adán tenemos que trabajar. Ya leímos Génesis. Desde el principio el hombre tenía que trabajar. El problema es que después de la caída tuvo que empezar a trabajar con un esfuerzo que no estaba en el plan del hombre. Empezó con sudor a producir, ¿no? Pero desde el inicio Dios no quería al hombre ocioso. Entonces, todo cristiano debe ganarse la vida honestamente y el trabajo es una bendición y no una maldición. Miren, si me acompañan a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, el versículo 10 al 12. Dice el verso 10, capítulo 3, versículos 10 al 12. 2 de Tesalonicenses. Vamos a sacar algunas enseñanzas de aquí. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. ¡Wow! Fuerte, ¿eh? Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pongamos mucha atención a esto y quiero ser muy empático con esto, porque la Biblia está corrigiendo a quien no quiere trabajar, no a quien no puede. Note que el versículo 10 dijo: si alguien no quiere trabajar, no coma. No coma. Entonces la corrección de parte de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es al que no quiere, no al que no puede. Hoy vemos que hay múltiples personas que desean trabajar y por diferentes causas tal vez no pueden. Por salud, por el que el sistema y su edad lo dejó afuera y ya no puede conseguir trabajo, porque aún en nuestra República Argentina es tan difícil y aún teniendo la edad para trabajar muchas veces se dificulta también. Ese es otro cantar, diríamos nosotros. No estamos hablando de ese segmento de gente. Estamos hablando de la persona que pudiendo aún no quiere. Bueno, estos casos son muy distintos, pero la persona
que no quiere trabajar, la persona que está ociosa, siempre está metiéndose en problemas económicos, porque de alguna manera el dinero lo necesita. Y como se está metiendo en problemas económicos, muchas veces está llevando carga a terceros. Note lo que dice el versículo 11. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Están ociosos, hacen líos y hacen lío aún con sus finanzas. Como creyentes, nosotros no debemos amoldarnos a esta mentalidad, y más que nada usted lo va a entender en la República Argentina, mentalidad populista. Si hay algo que no debemos permitir, hermano, como creyentes, que ese sistema del mundo nos encierre, nos cobije y nos convenza del populismo. El cristiano fue llamado para trabajar, para producir, para ser ejemplo. Si tenemos trabajo, entonces debemos ser responsables con él, debemos ser personas esforzadas, personas ejemplares en nuestro trabajo. Así lo pone Pablo cuando le escribe a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 22 al 24. Él dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia. Es a Cristo a quien sirven. Todo trabajador creyente debe ser un ejemplo para la sociedad. ¿Por qué? Porque lo está haciendo para su Señor. Nuestra forma de trabajar, de alguna manera, es un reflejo, diríamos nosotros, de la gloria del Evangelio, del legado que estamos dejando para nuestros herederos. Y note que dije legado para nuestros herederos, y no dije herencia para nuestros herederos. Que por supuesto que no está mal que dejemos herencia. Gloria a Dios de todo lo que le podamos dejar a nuestros sucesores. Pero de vuelta, dije legado y no herencia. ¿Por qué, hermano? Porque aún la herencia que nosotros le dejemos, la pueden disipar. Salomón tenía este temor. Había acumulado un montón de riqueza y quién sabe si después que yo me vaya, el que venga va a administrar correctamente. Si no va a ser un disipador, Eclesiastés. Entonces, nosotros podemos dejar una herencia y se puede disipar. Pero un legado es algo mucho más fuerte, porque estamos transmitiendo lo que es el Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios. Y si a nuestros hijos, por medio de la enseñanza de la palabra y por medio de nuestro ejemplo del esfuerzo, estamos marcando su vida, van a aprender también a ser esforzados y luego buenos administradores. A mí me maravillaba. Nosotros durante mucho tiempo traíamos a casa al hijo del pastor Samuel, uno de los pastores de nuestra iglesia, a Jerónimo, el más pequeño. Como Delphi lo cuidaba, lo teníamos mucho tiempo entre nosotros, casi como un nieto. Y lo disfruto yo al chango cuando viene, mientras espero a mis nietos. Entonces lo disfrutamos. Y he aprendido tantas cosas de él. Y un día él viene a casa y él es muy servicial. Miriam estaba con el plumero y él le saca el plumero y pasa el plumero y hace esto. Iba al supermercado con ella y le agarraba el carrito y le decía: tía, yo te llevo el changuito para que uno haga fuerza. No tenía 4 años, tenía 3 años, 2 años y medio, 3 años. Changuito mostraba un perfil. Un día voy a buscar a Delphi, que estaba en la casa, y lo tenía que llevar con el padre. Entonces lo estoy llevando en el auto y le digo: bueno, Jero, ¿cuándo venís a casa? Y me dice: otro día, porque ahora tengo que trabajar con mi papá. Y el chango llegaba y lo ponía a trabajar casi le acomodaba la caja de los huevos, le acomodaba las cosas. ¿Qué veía él en su papá? Ejemplo, trabajo, esfuerzo. ¿Me entienden? ¿Qué hace el niño? Aprende a hacer lo mismo. Y esto va tanto para el varón con el papá, las niñas al lado de su mamá, aprendiendo a ser mujeres piadosas, esforzadas. Dejamos un legado, marcamos sus vidas con el Evangelio cuando realmente estamos viviendo el Evangelio. Esto es vivir de alguna manera corandeo, y es de ahí donde viene nuestra provisión. Por eso nuestro trabajo está conectado directamente con la provisión de Dios para todas nuestras necesidades. El texto, note que yo le hice abrir recién, 2 Tesalonicenses 3:12, termina diciendo, después de reprender a los que nos quieren trabajar: a tales personas les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo. ¿Qué le exhorta? Que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Ustedes no quieren trabajar, ustedes tienen que trabajar. Si no trabajan, no comen. Entonces pónganse a trabajar y ahora tranquilamente reciban la bendición de Dios. Disfruten de la provisión de Dios. Coman del pan que Dios provee. Ahora, de esa provisión de Dios, nosotros debemos aprender a tener
contentamiento. Que este es un temazo. Esto podríamos quedarnos a hacer a otra conferencia. No vamos a escarbar demasiado en esto, simplemente voy a darle 2 textos y luego lo vamos a retomar. Pero de esto podríamos, créame, hacer otra conferencia. Pero 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 8 al 10, dice el apóstol Pablo: si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, porque quienes quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina de la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Terrible. Tome nota, si hay un versículo que quisiera que tome nota es este, y después medítelo. El amor al dinero nos termina sumergiendo en la codicia, nos puede extraviar de la fe y puede llegar a torturarnos. Puede convertirse en una tortura para el alma. Ahora, ¿dónde empieza esto? En la falta de contentamiento. Cuando no estamos valorando la provisión de Dios. Cuando nuestro corazón codicioso siempre está disconforme, pidiendo más. Y nuestro corazón es así. Nuestro corazón es así. ¿Cuántas veces hemos visto, o escuchado o hemos experimentado? En primer lugar, estoy cansado de ir a la iglesia en colectivo. Si tuviera una bici, sería más rápido. Compra la bici, por la gracia del Señor, el Señor lo provee. Pero si fuera con cambio, mejor. Esas livianitas de cuadro, ¿no? Y se mete, y empieza a pagarla. Pero no terminó de pagarla y dice, pero si tuviera una moto sería mejor, ¿no? Ya no pedalearía. Córdoba, muchas subidas y bajadas, se pone pesado. Y ya no terminó de pagar y compra la moto. Y cuando tiene la moto, que ya no hace más fuerza para pedalear, dice, pero no me mojaría, si tuviera auto. Y así es nuestro corazón. Así es nuestro corazón. Y no estoy diciendo, hermano, que está mal desear avanzar, progresar, pero debemos hacerlo dentro del marco de lo que Dios nos va proveyendo. Y ahora vamos a ir viendo el tema del ahorro. Pero debemos ser sabios en la forma en la que involucramos nuestro corazón en las cosas. Contentamiento. Aprendamos a disfrutar cada día de la provisión de Dios. Hebreos 13:5 dice algo similar. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Contentos con lo que tienen. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Hermanos, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice la Escritura. El problema no es la provisión de Dios, es cómo manejamos la finanza conforme al corazón. Ahora, ¿Dios provee? Claro que sí. Claro que sí. Y en esa provisión por la cual trabajamos, está conectado ese trabajo con lo que recibimos de parte de Dios, también Dios nos anima a que seamos personas que aprenden a ahorrar. Por eso decía, no está mal que ahorremos y que podamos crecer después. El tema es cómo lo hacemos. Para poder ahorrar, este es nuestro segundo punto, Dios provee para que ahorremos. Para poder ahorrar, primero hay que ser intencional en planificar nuestros gastos. Hermanos, las matemáticas no mienten. Si entran 10 no podemos gastar 15. Si hay algo que es perfecto es la matemática, en ese aspecto. Si entran 10 no podemos gastar 15. Entonces debemos ser personas que con el dinero de Dios, recuerde que es de Él, no es nuestro, con el dinero de Dios que Él nos está proveyendo, debemos planificar cómo lo vamos a invertir. Porque muchas veces, hermano, por falta de contentamiento, terminamos comprando cosas que no necesitamos. ¿No le pasa? Yo soy un gran planificador de muchos gastos y de cosas, pero cuando voy al supermercado, soy un peligro. Entonces, no voy al supermercado. Una actitud sabia es dejar que compre mi esposa, que ella es súper meticulosa con esos detalles. Ella me manda a comprar algo y a lo mejor me pide 5 cosas, traigo 2 y otras 6, 7 que no me había pedido. Y si esto, no sé de dónde salió, le digo, milagro, como los panes y los peces. Y ella se ríe porque me conoce, entonces lo hace ella. Y es sabio entregarle lo que ella hace bien, ¿no? Y en otras cosas sí, soy muy ordenada, pero el supermercado es un problema. Entonces, debemos planificar lo que vamos a hacer, porque compramos cosas que no necesitamos. Si hay algo que los expertos en marketing saben,
es que se aprovechan ellos de nuestra falta de contentamiento. Ellos son especialistas en el arte de crear necesidades que nosotros no tenemos para hacernos creer que somos quienes en realidad no somos. ¿O no es así? Hermano, estamos a un año ya del Mundial. Disfrutamos el Mundial, ¿no? Salimos campeones del mundo y después de eso aumentaron la venta de las camisetas de la selección argentina. Se fueron las camisetas oficiales a las nubes. Las que valían 2 estrellas bajaron, las que tenían 3 estrellas, ni hablar la que venía con el número 10 de Messi. Y la gente desesperada, ¿no? Porque compra la de Messi, quieren los botines de Messi. ¿Por qué? Porque están proyectando ser como Messi. Hermano, ni aunque viva 3 vidas vos vas a jugar como Messi. Ni aunque te vayas a otro meta-universo, vas a jugar como Messi en tu vida. Cuando vas al fulbito con los amigos de 5, te da, perro, yo soy la camiseta. Pero ellos crean ese tipo de necesidades que nos obligan a nosotros a comprar de alguna manera, a ser consumidores. Bajo esa influencia del sistema estamos muchas veces. Y la economía de este mundo, la economía humana, es muy dada a imponernos de alguna manera sus prácticas de endeudamiento, de materialismo, la cultura de lo quiero y lo quiero ya. No puedo ahorrar y esperar hasta tener y comprar mejor, no, es ya. Entonces, con tal de tenerlo, somos capaces nosotros de hipotecar nuestro futuro. Somos capaces de hipotecar nuestro futuro. A mí había una propaganda en la tele que me ponía la piel de gallina. Era de Banco Galicia. No le estoy haciendo el chivo, al contrario, de Banco Galicia. Y hablaban de la tarjeta. Y ponían una canción de cuna. Y ponían, saco la tarjetita, la hago pasar. Sacala, que ya va a volver. Claro, porque nos da una satisfacción inmediata pasar la tarjeta. Ya lo tengo. No lo terminaste de disfrutar, que ya no sirve más. Y después inmediatamente tenés 12 cuotas, 18 cuotas por delante para pagar todavía. Es de loco. Con los niños, vienen los reyes, ahora viene Navidad, se vuelve loca la gente. Gasta lo que no tiene, pero no tenemos plata, no importa, vamos a tarjetear. Y lo tarjeteamos. El pibe ya para los reyes, el regalo del 24 lo rompió, lo tiró. Y vos te quedaste enganchado 18 cuotas por delante. ¿Y por qué te digo que hipotecaste tu futuro? Porque vos no sabés si mañana tenés trabajo, ¿ves? Vos no sabés si el trabajo que tenés hoy mañana lo vas a tener. Entonces, no le estoy diciendo, porque ahora ya veo que van todos, mujer, dame la tarjeta, y le cortan la tarjeta. No estoy diciendo que haga eso. No me malinterprete, valga la aclaración. Yo tengo un vecino que hizo eso, por eso se lo digo. Literal. Era literalista, ¿no? Fue, cuando vio el resumen de la tarjeta, le dijo a su esposa Silvia, préstame tu tarjeta. Track, se la cortó por la mitad. No es el punto. El punto es que, de hecho, a veces necesitamos, y yo lo entiendo, pero debemos ser sabios. ¿Qué cosas son necesidades? ¿Qué cosas no son necesidades? ¿Qué gastos realmente ameritan hacerlo porque no hay otra alternativa? Debemos ser cuidadosos. De hecho, cuando nosotros estamos comprando a plazo, usted siempre va a pagar más caro. Esto es clarísimo, por una cuestión de intereses. Entonces, cuidado con eso. Debemos nosotros llevar un registro de nuestras finanzas para que la emoción no nos manipule, para que el sistema no nos manipule. Llevar un registro de finanzas va a ayudarnos a administrar mejor nuestros gastos y a evitar endeudamientos innecesarios. Yo una buena pregunta que me hago, menos cuando voy al supermercado, si lo que voy a comprar, digo, esto que quiero, ¿lo necesito? Y cuando yo me pongo a razonar 2 minutos, digo, no lo necesito. Entonces lo dejo. No me pasa así en el supermercado, pero estoy trabajando en la santificación. Estoy trabajando con eso. Pero bueno, debemos ser cuidadosos. Proverbios, en el capítulo 21, dice lo siguiente. Los proyectos de 21.5, para los que toman nota. Dice, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Me gusta como lo dice Reina Valera. Reina Valera dice, el que se apresura alocadamente. El que es manipulado por el sistema y gasta, sí, no, lo quiero ya. Bueno, esa persona es una presa fácil del engaño del consumismo. Es lo que te está diciendo el proverbio. El que se apresura es candidato a que el consumismo se lo devore. Una buena administración, un buen conteo de gasto, evita que nosotros caigamos, seamos arrastrados al endeudamiento y a nosotros nos permite a su vez ahorrar.
Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Note que Salomón en este versículo, del versículo capítulo 21, versículo 20, nos nombra dos tipos de personas: un necio y un sabio. Un necio y un sabio. El sabio es el que siempre tiene provisión en la casa. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Es una persona que sabe ahorrar, una persona que hace una base. En cambio es el necio, es un disipador. El todo lo que agarra lo quema, se endeuda, es un peligro. La pregunta es: ¿cuál de ellos soy yo? ¿Cuál de ellos soy yo? En otro contexto, pero aplica lo que le voy a decir del ahorro, Proverbios 6, versículos 6 al 8, dice: mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y es sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Esto es una clara amonestación contra la pereza. Esto es una clara amonestación, entonces, pero más allá del principio de la amonestación de la pereza, es innegable el trabajo que hace la hormiga anticipándose al invierno, antes que llegue la crisis donde no va a trabajar. Ella empieza de alguna manera a amontonar, a guardar para el invierno. Y es curioso ver la forma en la que ella trabaja para almacenar, mientras los otros animales en el verano, bueno, ahí están, panseando. El león anda por ahí, sale a buscar la comida cuando la necesita, o cualquier otro animal por naturaleza hace eso. Diríamos nosotros, vive en el día a día, pero la hormiguita en el verano está trabajando y está acumulando. Y cuando llega el invierno, ¿me está entendiendo lo que dice, no? Dijo un sabio por ahí: tenemos que pasar el invierno. Cuando llega el invierno, cuando llega el frío, cuando llega la crisis, la hormiguita está dentro calentita. Ahí saca de sus ahorros, lo que ya acumuló, lo que tiene guardado. Mientras el león tiene que andar corriendo por toda la sabana viendo a ver qué va a comer. Hermano, el invierno llega. El invierno a nuestras vidas llega. La crisis a nuestra vida llega. Y nosotros dependemos siempre del Señor. Siempre. Esa es nuestra confianza. Pero también el Señor, en su sabiduría, nos provee sabiduría, porque si sabemos ahorrar, cuando llegue el día difícil también vamos a estar mejor posicionados para enfrentar el invierno, para enfrentar la crisis. No somos personas místicas. Sabemos que Dios es nuestro proveedor, pero no somos místicos. El Señor nos ha dado capacidades para poder usarlas. Entonces debemos hacerlo. Y cuando venga ese día, vamos a estar mejor posicionados. Eso no significa falta de fe, ni mucho menos, al contrario. Nuestro corazón, nuestra confianza es el Señor. ¿De acuerdo? Lógicamente, ahorrar no es fácil, eso está claro, y más en un país como el nuestro. Cada vez nos cuesta más, ¿no? Pero muchas veces, el peor enemigo para el ahorro somos nosotros mismos. No es el país. No es el país. En el manejo de mis finanzas, a la hora de gastar, yo entonces tengo que analizar qué cosas van a ser mis necesidades, cuáles son verdaderamente gustos, y preguntarme frente a esos deseos qué cosas necesito, qué cosas no necesito. Por otro lado, si Dios nos bendice con tiempos de opulencia, es justamente ahí donde debemos pedirle al Señor sabiduría para saber cómo invertir, en qué ahorrar. Y si no tenemos la sabiduría necesaria, siempre hay alrededor nuestro hermanos que nos pueden ayudar. Hermanos que nos pueden ayudar, que nos pueden enseñar, que nos pueden dar dirección. Nosotros tenemos un hermano en la congregación, por ejemplo, que él fue gerente de banco mucho tiempo, y a mí cuando me hablan de economía, digo: habla con este hermano, te va a poder ayudar. Entonces debemos buscar gente que se pone a nuestra par, porque no olvidemos lo que se habló en esta conferencia. No sé, creo que fue Leo o Ariel, me parece que fue Leo, que hablábamos de que la iglesia es un recurso de gracia. Entonces nos podemos ayudar a crecer en esas áreas. Y podemos invertir en cosas que mejoran nuestra capacidad de ahorro. Por supuesto que sí. Entonces busquemos el consejo, pero también esto nos va a conectar después con nuestro tercer punto, que debemos, cuando ahorramos, también ser sabios en invertir para el reino. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor nos provea de esa sabiduría para el ahorro. Déjame decir una cosa más. Porque un concepto que tenemos a veces del ahorro, ¿sabe cuál es? Una gran mentira. El ahorro es para los ricos. Para los que tienen mucho y están ganando fácil. ¿Sabe que no, hermano? Cuando hay buena administración, aún las personas como nosotros pueden ahorrar.
Y si quiere clase de ahorro, lo mando a hablar con mi suegra. Sí, mi esposa se ríe. Bueno, ahora mi suegra no le va a poder dar mucho consejo. Ella tiene problemas de memoria. Pero sabe que mi suegra nunca le faltó nada. Ella es jubilada y pensionada y siempre una capacidad de ahorro que no la teníamos ninguno de nosotros. Así como esta mujer ahorra tanto. Bueno, una mujer sabia, entendida, y no una mujer, estoy hablando de que tiene una jubilación y una pensión, y de la mínima, no piense que de la máxima, y una capacidad de ahorro brillante. Entonces, el punto es tener control de los gastos, tener control del corazón. Ese es el problema, controlar el corazón. Entonces, ahora sí, pasamos a nuestro tercer punto. Ya sabemos que vivir corandeo es, por un lado, recibir lo que Dios nos provee para que vivamos, tener capacidad administrativa para poder ahorrar y, en último lugar, Dios nos provee también para que aprendamos a dar, para que demos, para que aprendamos a invertir en el reino. Los dos puntos anteriores, disfrutar de lo que Dios provee y tener capacidad de ahorro, no son tan complicados. Porque todos trabajamos, todos nos gusta ganar nuestro dinerito, disfrutar, tratar de ahorrar un poco y con eso mejorar situaciones. No es tan complicado, pero en algunos casos, no en todos, no se puede generalizar, en algunos casos se pone complicado a la hora de dar. Ahí se pone un poquito a veces más complicado. A todos nosotros por naturaleza nos gusta recibir, pero la naturaleza del corazón del hombre, en su lucha con el pecado, muchas veces el corazón presenta resistencia a la hora de dar. A la hora de dar. Más aún, si a esto nosotros le sumamos que el evangelio de la prosperidad ha traído mucho daño, ha causado mucha confusión, ha distorsionado la visión del reino a la hora de dar. Ayer justamente una de las preguntas que hicieron fue esa. Hermano, yo reconozco que el evangelio de la prosperidad ha hecho un daño extraordinario y yo he sido muy combativo con ese tema, porque en nuestra ciudad usted pisa una baldosa y salta la teología de la prosperidad. Entonces sabemos perfectamente del daño que ha hecho. Pero eso no debe anular la enseñanza bíblica, estrictamente bíblica, y no debe anular en nosotros el privilegio de dar. Porque a veces vivimos en los extremos. Está la teología de la prosperidad que bajo manipulación, como fue la pregunta de ayer, bajo una manipulación espantosa, cruel, diabólica, porque eso no es ignorancia, eso es herejía, esquilan a la gente, y la gente en su temor le da lo que no tiene. Pero a veces cuando salimos de esos lugares nos vamos al otro extremo, porque tenemos tanto rechazo a la teología de la prosperidad que después nos cuesta dar. Es como que, como dice el dicho, ¿no? Cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. Entonces medio que nos espanta. Pero no es así tampoco. Y no debemos caer en ese error. Porque una movida distorsionada por el enemigo muchas veces nos está haciendo pecar por otro lado. Está oscureciendo, está cegando nuestra visión espiritual de lo que nos manda a hacer el Evangelio. Dar es un privilegio. Y de hecho es el Evangelio esto, dar. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán de abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Este texto para la teología de la prosperidad lo hacen de goma. Les encanta esto, la segunda parte del texto, ¿no? Pero no es claramente el enfoque ese. Pero sí nos está enseñando Salomón que cuando nosotros estamos dando, estamos mostrando gratitud al Señor. Lo estamos honrando al Señor porque nosotros reconocemos su bondad y su provisión para nuestras vidas. Eso es lo que estamos haciendo. Nadie debe manipularnos a dar. Damos porque entendemos lo que es el Evangelio. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, el rey David, en el contexto de la construcción del templo, él hace una pregunta también retórica. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer generosamente todo esto? La gente había traído de todo para la construcción. Y él mismo responde: porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano damos.
este hombre sabe que Dios es el creador, dueño de todo. Y si algo lo estamos dando, es porque primero lo recibimos de tu mano. Entonces entiende por qué empezamos con que el primer punto es: Dios es el dueño de todo y tiene los derechos de todo como creador. Y nos ha puesto a nosotros como administradores. Y cuando nos sentimos inflados porque, uy, ¿cómo ayudé? ¿Cómo di? Ya, tranquilo, calmate que estás dando lo que es de tu dueño, no lo tuyo. Baja a tierra. Tremendo esto. El rey David está juntando ofrendas para el templo, pero claramente reconoce que todo es propiedad de Dios y que lo que Dios mismo le ha dado, lo que ha provisto, Él puede volver ahora a dar. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios demanda de sus administradores que sean fieles con lo que ofrendan? Esa sería una buena pregunta para hacernos. ¿Por qué Dios demanda de los administradores fieles, de todos sus hijos, que ofrenden? Bueno, la respuesta más elemental, básicamente, porque la iglesia es de Dios, porque la obra es de Dios, pero se mueve también con los recursos de Dios. Y estos recursos deben provenir de los hijos de Dios. No de la ONG, no del gobierno de turno, no de ningún partido político. Dios estableció que el reino de los cielos avance con los recursos de los hijos de Dios. Simple. Simple. La respuesta no es muy complicada. Estamos en la tierra con el propósito de expandir el reino de Dios. Y todo esto, de alguna manera, implica recursos. Dios ha establecido que esos recursos tienen que provenir de los miembros que están comprometidos con la iglesia local, con su iglesia local. Entonces, un aspecto de esos aportes es que los aportes que hacemos deben ser regulares y deben ser sistemáticos. Dos cosas fundamentales. Los aportes que hacemos en nuestra iglesia local deben ser regulares y sistemáticos. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque las necesidades adentro de una iglesia son regulares y sistemáticas, sencillamente. La iglesia cada mes, depende de la condición de cada iglesia, pero hay gastos que cubrir, que son edilicios, alquileres, en los casos que alquilan propiedades, cubrir impuestos, pagar la luz, bla, 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 sostener obreros, quienes ya tienen el privilegio de tener obreros a tiempo completo. Entonces, hay hermanos necesitados adentro de la iglesia local, de los cuales son asistidos con los ingresos de la iglesia o de forma personal. Yo, si me entero que mi hermano está pasando necesidad y que hoy no tiene para comer, no puedo esperar llegar a la iglesia, convocar a todos para ver qué vamos a hacer. Mi deber de hermano es asistirlo. Entonces, por eso damos. Por eso sencillamente damos. Y yo creo que los dos gastos más importantes en lo que la iglesia debe concentrarse, algo que nosotros no estamos acostumbrados en Latinoamérica, pero debemos empezar a meditarlo esto, son dos cosas fundamentales a la hora de cómo invertimos el dinero en nuestras iglesias. Por un lado, lo primero que debemos pagar, todo lo que tiene que ver, que puede dañar el testimonio de la iglesia. Si pagamos alquiler, los impuestos, todos los gastos con la iglesia, lo primero que deberíamos cubrir, para que el testimonio de Cristo y de su iglesia no sea manchado. Inmediatamente, la segunda prioridad que deberíamos tener todos como miembros es tratar de tener cada vez más pastores, obreros a tiempo completo. Esas son las dos grandes necesidades. Nosotros muchas veces enloquecemos que queremos el templo, que queremos gloria a Dios en cuanto al Señor provee y lo podamos alcanzar. Pero no es lo más importante. Lo más importante es cubrir todos los gastos para que el testimonio de la iglesia no sea dañado, el testimonio de Cristo no sea dañado, y después sostener obreros que son los que están expandiendo el reino, donde estamos llevando la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Entonces, después de cubrir todos los compromisos económicos que la iglesia tiene, después de haber resguardado el testimonio, la prioridad debería ser sostener pastores. Y ojalá en cada uno de los lugares donde ustedes están crezcan las obras y surjan, no dije pastor, pastores, para que sigamos avanzando con el reino, enviando obreros,
enviando pastores a plantar. Porque el bien mayor que pueden tener nuestros miembros, por eso digo que la prioridad de los pastores, y no cosas periféricas, el bien mayor que pueden recibir nuestros miembros es tener hombres piadosos a tiempo completo, que están sembrando en el rebaño lo espiritual, que están trabajando para ellos, que están enseñando la palabra, que están haciendo consejería bíblica con ellos. Hombres piadosos, decididos a ayudarlos y acompañarlos en el proceso, que están orando por ellos. Ahora, si los ministros están dedicados a tiempo completo al servicio del Evangelio, cuidando al pueblo de Dios, es necesario también que el pueblo tenga cuidado de ellos, cuidado de sus necesidades físicas, de sus necesidades materiales. ¿Me explico? Y hermanos, yo puedo hablar esto con toda libertad y con toda tranquilidad, por dos motivos. Primero, porque yo estoy a tiempo completo en la obra, entonces no estoy tratando de convencerlo de que nadie me sostenga. En segundo lugar, porque estoy en la iglesia. La mayoría no los conozco. Entonces, porque veo que a veces se puede interpretar pero aún en mi iglesia yo también lo enseño y estamos trabajando esto. Porque hay 3 pastores más en nuestra iglesia. Y estamos haciendo plantaciones y demás. Y es inconcebible, bueno, quienes están liderando y trabajando saben de esto, el tiempo que lleva a preparar un mensaje, estar con la gente, el peso que se lleva por la obra, las alegrías que son hermosas, las penas, las tristezas, los desvelos. Y si a todas las preocupaciones que tiene una obra, encima el pastor tiene que estar preocupado cómo le va a dar de comer a su familia, es un peso extra. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura? No pondrás bozal al buey que trilla. El obrero es digno de su salario. Aquel que gobierna bien, que está cumpliendo con la labor del Señor, y principalmente en la predicación y en la enseñanza, bueno, cuídenlo, porque el beneficio es para la iglesia. Es un regalo del Señor. Este es el mayor bien que pueden recibir los miembros. Si los ministros están dedicados por completo al servicio del Evangelio, cuando al pueblo de Dios, cuidando al pueblo de Dios, es necesario que el pueblo de Dios cuide de sus necesidades físicas y le provea, para que esto no sea un peso en su mente y en su corazón. Y muchas veces esto se discute. Pues no, pero mira Pablo hubo tiempo que trabajaba y hacía carpa. Y sí, pero eso fue temporal también. Estudia bien las Escrituras y vas a ver que Pablo también estuvo a tiempo completo. Y ninguno de nosotros, si la obra no puede proveer, obviamente no tenemos ningún problema, salimos a trabajar. Nosotros toda la vida trabajamos, este último año estamos a tiempo completo. Pero toda la vida trabajamos. Pero hay cosas que deben hacernos reflexionar. A mí, yo, de vuelta, como soy muy confrontativo con la teología de la prosperidad, me ha costado mucho aceptar estar a tiempo completo. Y he pecado contra el Señor por causa de eso. Porque no quería estar a tiempo completo. Porque no, ¿qué van a decir los hermanos si tropiezan con esto? Toda esa fantasía que tenemos en la mente. Y el Señor venía tratando conmigo, porque un grupo de hermanos me decía, ya es tiempo, mi esposa me lo decía, después estuvimos a medio tiempo, y hermanos que no tenían que ver nada con mi iglesia, de otro lugar me decían, nosotros queremos ofrendar para tu ministerio, y estábamos ahí, no queríamos, y lo dilaté. Y un día hablando con un pastor amigo, estábamos en una conferencia sirviendo juntos, y digo, no, yo no estoy a tiempo completo. Y la respuesta de él perforó mi corazón, ¿no? Porque me hizo ver algo de un ángulo que yo nunca lo había visto. Él me dice, a mí ustedes porque nosotros tenemos un fichero de culto pentecostal. Entonces ustedes los pentecostales me hacen reír. Me dice, porque ustedes se jactan de que trabajan y hacen la obra del Señor y no están a tiempo completo, y ustedes entonces con eso de que se sustentan. A mí yo cuando escucho eso me pregunto, ¿cuándo tenés tiempo vos para estudiar la palabra y preparar bien un mensaje? A mí eso me asusta, de saber que una persona tiene las horas contadas para estudiar. Y yo digo, wow, nunca lo había pensado. Después el Señor fue acomodando todo. ¿Pero qué les quiero decir con esto? Preparar un sermón, hermano, que usted escucha a lo mejor en 45 minutos, 1 hora. Esto no estaba en mi mensaje, pero se lo digo, total. Para que ustedes que están trabajando en distintos lugares piensen a futuro, ¿no? Trabajar un mensaje de 45 minutos, 1 hora, no lleva menos de entre 10 y 15 horas de trabajo semanal solamente para el sermón. Si está estudiando de verdad, no le va a llevar menos que eso. Nosotros lo escuchamos en 45 minutos. Y después lo que viene atrás. La visita, la consejería, los tiempos de oración, bla, bla, bla.
Ahora, ¿es un privilegio servir al Señor? No, no es para que usted diga, uy, el ministerio es terrible. No, no, es un privilegio. Servir al Señor es un privilegio. Pero debemos estar conscientes de estas cosas. Y si tenemos obreros fieles, debemos estar preocupados en cuidarlos. Así como ellos cuidan de nosotros, nosotros debemos cuidar de ellos. Y note que la Escritura decía, no pondrás bozal al buey que trilla. Si el buey no trilla, póngale bozal. Está claro, esto no es una carta abierta. Si tenemos una persona a tiempo completo que no está cumpliendo su función, le ponemos el bozal. No deberíamos sostenerlo. Pero a hombres piadosos debemos acompañarlos porque el reino está avanzando. Una vez fui a misiones hace muchos años y visité una iglesia. Y en esa iglesia me contaban una experiencia que tuvieron. Había un pastor muy viejito, casi jocoso, muy viejito, muy flaquito, bien flaquito, todo arrugadito, chiquitito. Y él andaba a caballo visitando por todos lados, en Posada. Y me contaban estos hermanos que dice que, claro, siempre la congregación era una congregación muy dañada y no quería dar nada económicamente, y mucho menos sostenerlo. Entonces, en un momento encima vio que no sé por qué siempre las personas muy mayores parece que como que le toman el pelo, ¿no? Como que, bueno, no saben nada. Y al viejito haciendo una visita a caballo, uno de los miembros le hizo una broma. Le decía, che, pero tu caballo está mejor que vos, mirá qué flaquito que está, mirá tu caballo, qué lindo que está, qué gordito. Sí, porque del caballo me ocupo yo, y de mí los hermanos, dijo el viejito. Rápido estuvo el ancianito, ¿viste? Fue duro, ¿viste? Pero bueno, no es el punto, ¿no? No es el punto. Debemos cuidar a nuestros ministros. Si tenemos visión de reino, debemos cuidar a nuestros ministros. Debemos cuidar a nuestros ministros. Versículos, note entonces que estos versículos decían que gobierna bien, que trabaje, entonces no le pondremos bozal. Ofrendamos pensando nosotros en la expansión del reino, pensando en las misiones, donde nuestros ministros sirven de diferentes formas. Ahí mismo en 1 Corintios 9 dice, versículo 7, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a su propia expensa? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida de un rebaño y no bebe la leche del rebaño? Así también ordenó el Señor. Note esto, Pablo no está diciendo algo que se le ocurrió. Dice, así también ordenó el Señor. Esto es una orden, no es voluntario. Ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces, ¿por qué damos? Porque queremos salir hacia afuera, que el Evangelio se extienda, que plantemos iglesia, que las personas vengan a la salvación. La segunda cosa por la que también ofrendamos, ya por una cuestión de tiempo no vamos a leer los pasajes, pero también ofrendamos pensando en nuestros hermanos que pasan necesidad, que están realmente en una condición difícil de pobreza. Y si leemos 2 Corintios capítulo 8 y 9, usted tómelo de tarea, léalo, pero es una cuestión de dar también para los que tienen necesidades. Entonces, ¿cuál es la forma ahora de dar corandeo? Bueno, en la actualidad existe un fin o un sinfín, yo diría, de discusiones alrededor del diezmo. Basta mirar las redes sociales para darnos cuenta cómo se discute esto. Y pelean, diezmo sí, diezmo no, pero Abraham fue ante la ley, y lo otro en la ley. Vemos una cantidad de luchas y peleas y cuestiones de terminología. La verdad, hermano, que a mí la terminología, el diezmo, es lo que menos me preocupa. Lo que menos me preocupa es si diezmo sí, diezmo no, la palabra que quiero usar es lo que menos me preocupa. Lo que a mí me preocupa ver en la actualidad es la condición del corazón. ¿Qué pasa en el corazón de las personas a la hora de dar? Porque la generosidad bíblica es de carácter integral. No pasa solamente por el dinero. Pero donde hay un corazón renacido, es un corazón que está acostumbrado a compartir. Y comparte todo. Comparte tiempo, comparte dones, comparte el Evangelio, comparte su vida y comparte también el dinero. Esto es así. Yo no sé si ustedes han sido minuciosos en pensar en esto, pero yo les voy a decir cuál es la experiencia. La persona que yo me doy cuenta que es dura para dar de su dinero, no es solamente dura para dar de eso. Esa persona no visita a nadie, esa persona no discipula a nadie, esa persona le cuesta dar. Es un problema del corazón. El Evangelio es integral. La persona que no quiere dar dinero no da un montón de otras cosas. Es mezquina en el corazón. Porque la generosidad nace de la conciencia de que mi vida está en comunión con Dios por la obra de Cristo en la cruz. ¿Quién me amó? Y note esto, se entregó por mí.
alguien que no tuvo reparo en darse enteramente por mí. Y esta es la mayor muestra de generosidad, lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz, estamos entendiendo que derramó hasta la última gota de sangre para cancelar la deuda que yo tenía, para redimirme. De paso, término contable. Pagó un precio. Pagó por mi rescate. Término netamente contable. Entonces, cuando yo pienso en eso, para mí todas las discusiones, si diezmo sí, diezmo no, se acaban. Yo sé que tengo que dar. Tengo que dar mi tiempo, tengo que dar mi servicio, tengo que dar de mis dones, tengo que dar mi dinero, tengo que dar. Porque el corazón de los redimidos se ensancha para dar de su dinero como una muestra de gratitud a su Dios, sin que nadie lo esté obligando, diciéndole cuánto vas a dar, cuándo no vas a dar y todas esas cosas. Entonces, para ir cerrando ideas, tenemos que dar. ¿Y cómo debemos dar? Dar de una forma planificada, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Corintios nos dice que el primer día de la semana, note esto, que el primer día de la semana cada uno aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas. Puede ser quincenal, mensual, no es un problema eso, hoy es un asunto libre para nosotros, pero notemos que dice conforme haya prosperado. Y esto es lo que nosotros debemos ser sinceros, debemos ser sinceros con nuestro corazón, porque muchas veces es acá donde tratamos de engañarnos. Acá es donde tratamos de engañarnos. Porque a veces nuestro mal manejo financiero, como no tenemos contentamiento, como gastamos más de la cuenta, a la hora de dar para el reino muchas veces nos falta. Pues decimos, ¿y cuál es el autoengaño que nos hacemos? No me alcanza, no me alcanza. Pero el problema no es que no te alcanza, es que muchas veces estamos administrando mal. Gastamos en cosas que no deberíamos haber gastado. Si administramos mejor pensando en el reino, seríamos más cuidadosos. Ayer hablábamos con el hermano de San Juan, no me acuerdo el nombre. Pascual. Hablamos con Pascual del tema de la salud, ¿no? De la importancia de que somos cuerpo, alma y la salud. Hablamos de esto. Interesante, ¿no? Y a veces decimos, ¿cuánto vale una Coca-Cola? $1.500. ¿Sí? ¿O no? Bien. Y a veces tomamos, no sé, 5 por semana, 4 por semana, $6.000. Y se nos fue la Coca-Cola y no nos dimos ni cuenta. Y vos, si le está haciendo daño al cuerpo, cuando si cuidas un poquito más el cuerpo, tomas agua, guardaste 6.000 para ver a quién poder bendecir. Porque al lado tuyo a lo mejor hay uno que tenía la heladera vacía. O en la semana no pudo comer un pedazo de carne, no sé, que lo necesita por los nutrientes o lo que fuera. ¿Se da cuenta cómo pensamos? Y lo mismo para dar para el reino. Entonces es un tema de que no debemos dejarnos engañar por el sistema de este mundo. El que tiene corazón en el reino piensa en el reino antes de hacer las cosas que va a hacer, ¿no? La ofrenda debe ser entonces premeditada, porque ahí dice en el capítulo 9 de 2 Corintios 7 que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El punto de la ofrenda es proponer en el corazón, no solo se trata de un tema de cantidad, que este es otro asunto, porque a veces podemos dar mucho con mal corazón. Yo me acuerdo que hubo tiempo en nuestras vidas que estábamos en una crisis económica muy fuerte y nuestros chicos eran chiquititos, pero como queríamos enseñarlos a ofrendar correctamente con el corazón, y nosotros teníamos monedas, literalmente, monedas, pero poníamos a veces 3 monedas de 10 centavos y lo dejábamos a ellos que elijan, para que ellos aprendan a elegir la que más brillaba, la que mejor, la que más les gustaba a ellos. No era una cuestión de valor solamente, sino una cuestión del corazón. Y cuando se quiere, se puede. Nosotros hoy estamos en un plan donde estamos formando pastores futuros y tenemos a uno de los miembros de la iglesia como un aprendiz, sosteniéndolo con parte de ofrendas de la iglesia, de hermanos que dijeron, bueno, no estamos tan X cantidad de familia que quieran dar. Y a mí me conmovió ver hermanos que yo quería darle a ellos. Ellos dicen, yo puedo aportar $1.500 por mes para este hermano. Y digo, wow. Pero tiene que ver con el corazón, ¿me explico? Entonces, a la luz de un corazón sano, todas estas discusiones y diezmos deberían desaparecer. Deberían desaparecer. Piense solamente en esto y ya vamos terminando. Con esta discusión del diezmo. A la luz del Antiguo Testamento, el diezmo se marcaba como una obligación. Y estamos bajo un principio de ley que era frío, duro, académico, y que la ley no podía salvar. Esto está claro. Por eso vino Cristo, para dar cumplimiento a la ley y ocupar nuestro lugar.
Y lo daban. Y lo daban. ¿Nosotros deberíamos discutir cuando somos salvos por gracia y todos del Señor? Si diezmo sí, diezmo no. Es una locura. Ni deberíamos entrar en esas discusiones teológicas. Una vez le preguntaban a un pastor muy conocido: ¿usted qué opina del diezmo? Y para no entrar al lío dijo: yo pienso que es una miseria. Simple. Cuando entendemos que todo lo que tenemos es por gracia, que vos y yo estemos acá reunidos respirando, mirá lo que te digo, que tu cerebro y el mío esté funcionando en este momento bien, decime si no es un acto de gracia. Porque se aprieta una venita así un segundo del cerebro y estamos tomando sopa cuy con pajita. Que estemos acá es un acto de gracia. Entonces, ¿cómo podemos estar pensando en esto? Debemos anhelar que el reino avance y dar para el bien del reino. Bueno, ya entonces para terminar, lo único que puedo decirle, porque habría algunas cosas más, pero estamos en tiempo y horario, yo le puedo decir de mi experiencia. La otra hablaba uno de los pastores de la iglesia nuestro, porque nosotros tenemos este fantasma de la teología de la prosperidad y nos asusta hablar de esto. Pero tenemos que empezar a hablarlo para cambiar. Tenemos que empezar a cambiar. Cuando nosotros miramos hacia afuera, ¿cuánto nos gusta ver ministerios como el de John MacArthur o tantos otros? ¡Wow! Ministerios gloriosos. Y que apoyan la obra, y que pilar, y que todo maravilloso. Todo muy bueno. Pero si hay algo que ellos saben es dar. Y nosotros en Latinoamérica, no solamente en Argentina, tenemos mente populista, queremos solo recibir. No podemos esperar solamente a recibir de ellos. Tenemos que formar una mente de dar. De nosotros tiene que salir el dar, porque más bienaventurado es dar que recibir, mis hermanos. Y yo le puedo contar testimonios, pero incalculables, y hay acá hermanos que están desde el inicio de la obra con nosotros y lo saben. Siempre Dios ha sido fiel con nosotros en la iglesia. Nosotros nunca hemos especulado con nada, y saben muy bien, mis hermanos, nosotros hemos ido a todos lados a expensa nuestra, a apoyar obras a costa nuestra, nuestro gasto. Y el Señor siempre ha provisto, ha bendecido de una manera extraordinaria a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que ver solamente con el hecho de querer dar. Entonces, y yo hablaba con uno de los pastores de nuestra iglesia la otra vez, y él me decía: ¿está mal si citamos el texto cuando dice en Corintios que el que siembra abundantemente, segará abundantemente? ¿Está mal si sembramos pobremente que la cosecha también va? Porque estamos tan asustados que vos decís: ¿esto será o no será? Esto está en la Biblia, hermano. Ahora, cuidado, la motivación no tiene que ser: voy a dar porque quiero recibir. Voy a dar porque el reino se trata de dar. Del resto se ocupa Dios. Entonces los animo, mis hermanos, a pensar en esto sencillamente, que vivir corandeo en nuestra finanza implica vivir consciente de que Dios es el dueño de todo. Reconocer su incalculable amor, bondad, la redención que obró en nosotros, que nos ha constituido en sus administradores. Y por lo tanto, como administradores debemos ser fieles, porque un día, como se habló ayer acá, rendiremos cuenta. Un día estaremos delante del tribunal, no para ser condenados. ¿Cómo serán los galardones? No lo sé. Así dijo Leo. Algunos recibirán una corona, otros tal vez le dirán: mira, tu premio, no sé, un caramelo, decía un amigo, de menta chupado. Toma esto para vos. No lo sé, no sé cómo vendrán los galardones. Pero lo que sí sé, que la Biblia dice que hay unos que edifican con oro, plata y piedras preciosas, y que otros con madera, heno y hojarasca. Y que cuando se prenda el soplete, eso va a probar todo, las motivaciones de nuestro corazón. Y entre eso, también cómo administramos las bienes del Señor. Padre, te damos muchas gracias. Tu bondad es incalculable, tu gracia, tú eres el ejemplo de dar, porque el mayor bien que podía existir tú lo entregaste por nosotros, que fue tu Hijo Jesucristo, para redención de personas que no lo merecían. Por eso no hay nada que nosotros podamos hacer o dar que sea comparable. Si queremos hacerlo, Señor, es porque queremos vivir para tu gloria y llevarte gloria, y con nuestros aportes que el reino de los cielos avance. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, ensancha cada día nuestro corazón, inclina nuestro corazón hacia ti, hacia todas las cosas que tengan que ver con el reino, y ayúdanos a quitar la mente de la tierra, a poner la mente en el cielo, donde deben estar nuestros tesoros,
donde está Cristo sentado a tu diestra intercediendo por nosotros. Gracias, gracias por tanto amor, por tanta gloria, por tanta misericordia hacia nosotros, Señor. Pedimos todo esto ahora, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.